¿Qué tal? A ver, vamos a ver que vaya uniéndose la gente. No estoy muy segura de si es el mejor. Esta hora es posible que haya mucha gente con las cenas o ya acostando a peques con las duchas, pero bueno, igualmente quedará grabado. Espero, porque como en Instagram están cambiando tantas cositas últimamente. Ahí veo a Carla ya por aquí. No sé si tengo, Carla, que invitarte a ti. Creo que no, entiendo que entrarás con este perfil y entrará David con otro, puede ser. O bueno, si tengo que invitaros con Carly Flower, dímelo y os invito con este. Pues vamos a ver qué tal cantidad de gente se asoma por aquí. Porque las horas, eso, a veces con niños son un poquillo complicadas y claro, los que venimos aquí, pues casi la gran mayoría es con niños. Vale, sí, pues ya te veo, David. A ver. A ver, que esto cambia. Vale, ya te he invitado. David va a colegas. Sí, me ha parecido, pero Hola. muy buenas. Qué fácil ha sido. Esto del internet es mágico. A ver que me centro un A poquito veces sí, aquí. a veces Ahí no. está. Bueno, ¿Qué tal, David? bien, gracias por la oportunidad, por dejarnos estar aquí y poder charlar un ratito. Nada, ¿Se me escucha gracias a bien? ti. Sí, sí, súper bien. Perfecto. Guay. Gracias a ti también por tu disponibilidad, porque bueno, yo llevaba 2 años. Bueno, primero de todo, me gusta, llevo mucho tiempo sin hacer directos, pero esta serie no me la quería perder. Me gusta empezar presentando porque estamos aquí. Bueno, Vale. pues David González de Ligrones en Ruta y Geco Camper y yo, Merce Pérez, estamos aquí para hablar sobre la paternidad. No sé si una paternidad consciente, yo para mí como me gusta poco etiquetar, yo creo que entra todo dentro de un mismo paternidad en general, ¿no? A mí me encanta conocer las experiencias de cada una de las personas que invito porque creo que estamos como en una época de mucho descubrimiento, de mucha evolución, y creo que esas historias son súper enriquecedoras para todos. O así al menos me ha servido a mí también con la gente que me ha inspirado y con mis hijos, sin duda. Entonces, hace 2 años comencé a hacer una serie de directos durante el mes de mayo para celebrar el Día de la Madre y la cosa fue ampliándose, ampliándose y me llegaron propuestas y también las ganas de decir, jo, y la paternidad, que siempre queda como ahí un poquito olvidada, Claro. pero no me cuadraba hacerlo en el de la madre, no me encajaba a mí y nunca llegaba el momento de hacer el de los padres. Y este año llegó y la verdad es que me ha costado un poquito encontrar papás, ¿eh? Sé que los hay, pero me ha costado un poquito. Lo que sí he de decir que es que los que hay son, para mí, son tela marinera, ¿no? Creo que esto va a ser, estaba súper ilusionada, creo que esto va a ser muy bonito y me apetece muchísimo. Así que bueno, una vez dicho esto, David, yo te invito a presentarte a ti mismo, que creo que lo hacéis mucho mejor que yo. Bueno, no lo sé. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí, por este espacio y también para, bueno, pues poder contar cada uno también nuestras experiencias. Yo me llamo David González, soy papá de Roberto y de Greta y junto a Carla, mi mujer, pues tenemos desde esta cuenta, desde Ligrones en Ruta, pues bueno, contamos un poco también parte de nuestro día a día y lo que viene siendo una reinvención a muchos niveles y entre ellos, por supuesto, es el familiar. Y bueno, también estamos ahí. No sé qué más contar de mí, la verdad. Bueno, yo, como ya había entrevistado hace un par de años a Carla, bueno, pues sí que vosotros, conozco un poquito de vuestra historia, Ujú. vosotros comenzasteis a vivir ciertos cambios, ¿no? En vuestra vida. Esto tengo entendido que llegó a través de vuestra crianza, ¿no? Sí, Vivir cambios en vuestra vida personal, por lo tanto profesional. Y yo te también.
Mira, ¿cómo llegaste ahí a la crianza consciente? ¿Qué fue el detonante o cuáles fueron los pasos a seguir? Yo te voy a ir haciendo una serie de preguntillas que me gusta siempre que sean Ujú, comunes a todos los papás, como para vale. extraer el mismo, como para luego poder hacer un resumen, ¿no? Pero que más o menos, obviamente todas las respuestas van a ser diferentes, pero como para quedarnos con un poquito con la idea. ¿Qué te llevó a ti, Vale. David, a la crianza consciente? Pues mira, entre... También entramos un poco, como quien dice, de rebote. Nosotros éramos una familia bastante tradicional en cuanto a educación o a una crianza en el sentido cercano y respetuoso así, pero a nivel de educación y tal, mi hijo Roberto empezó yendo a una escuela normal después de la guardia, porque tanto mi mujer como yo pues trabajábamos y no teníamos ayuda o acompañamiento y bueno, pues era lo que había que hacer. Pues el niño termina la guardia y pues irá al cole porque no podemos hacer otra cosa. Pero no era para él. No era para él, fue Carla quien le acompañó a esos días al cole, a esa hora de, ¿cómo se llama? Bueno, de prueba y de ver cómo se sienten y tal, y ninguno de los dos estaba conforme. Y entonces, claro, fue como una primera escucha a decir, bueno, esto no va a funcionar y él lo va a pasar mal y nosotros también. Entonces, de alguna manera respetamos eso y dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? O sea, no va a ir al cole así porque sí, pero ¿qué hacemos? Y bueno, pues investigando y de alguna manera también, pues dándole a la cabeza y con los contactos que teníamos, pues dimos con un proyecto de educación libre, el cual fue el que realmente a nosotros como familia, como adultos, nos cambió mucho, porque nos empezó a abrir la mente a un montón de opciones y también a auto preguntarnos qué estábamos haciendo nosotros con nuestra vida o incluso la manera en la que habíamos sido criados nosotros, si estábamos de acuerdo o no, más allá de otras cosas, ¿no? Pero decir, bueno, ¿y qué le quiero dar yo a mis hijos? Y bueno, de alguna manera fue un poco el detonante el hecho de que esa semana de adaptación a una escuela tradicional no cuadrase. Y al no cuadrar, pues tuvimos que buscarnos la vida. Hubiéramos ido de otra manera y hubiéramos dejado al niño y terminaría adaptándose por propia supervivencia, como pasaría con muchos otros niños, a lo mejor, pues como era Roberto, que era un niño muy introvertido, no se quedaba con nadie, que no fuéramos nosotros, en fin, tenía otros ritmos y otros tiempos, ¿no? Pero bueno, entonces, un poco el detonante fue Roberto, en resumen. Y a partir de ahí, vosotros, bueno, pues siguió eso, como suele pasar en estas historias, evolucionó, evolucionó, y ahora mismo estáis dando, habéis ido al círculo polar ártico, ¿no? Si Sí, no, no os he seguido mal. sí, sí. Nosotros viajamos en furgoneta, nos viajamos en autocaravana, tuvimos una camper anteriormente y llevamos creo que 4 meses sin salir y cuando os veo, estamos con otro proyecto, ¿vale? Estamos creando un proyecto de casa y permacultura, pero cuando os veo es como, ¡ay, qué ganas tengo!, ¿no? Entonces, Ah, a mí eso también me da envidia, no creas, ¿eh? Sí, bueno, yo sí, soy consciente que todo al mismo tiempo no se puede ser, es pero verdad. cuando ves, te Sí, dan sí, ganas. sí, ya Entonces, ves. habéis pasado de esa vida normal que tenéis, común, Ujú, normal y común, a sí, ahora estar viajando y 24 horas con los niños, ¿no? Que ujú, esta tarde subías una historia que me ha gustado mucho que decías, ¿cómo se hace esto, no? Encima, además, para los papis sueles costar más, que pasar más tiempo, ¿no? Como dar ese estar. Eh, ujú. ¿Cómo lo llevas efectivamente? Y cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo se vive estar tanto tiempo con los niños? Y bueno, luego no te quiero a preguntar demasiadas cosas Vale, juntas. vale. Am, a ver, Quizás también después de... con la Dime. transición, ¿no? Esa, como... Claro, claro. A ver, al final es un proceso, como con todo, ¿no? Si me pongo ahora a pensar hacia atrás de cómo era yo antes y cómo me tomaba una misma situación
una misma, sí, o algo, eh, hemos evolucionado, ¿no? Eh, el estar 24 horas con los peques actualmente no me supone algo de decir, como necesito un tiempo para mí o necesito ratos, ¿qué tal? Sí es verdad que al final cada uno lo necesita, pero supongo que depende de cada individuo, ¿no? Yo en concreto es verdad que muchas veces necesito tiempo para mí, pero lo busco a lo mejor al final en situaciones como, por ejemplo, en casa soy yo el que cocino, pero también el que habitualmente casi muchas veces voy yo solo a la compra. Bueno, pues ese rato me lo tomo como para mí, de alguna manera, aunque esté haciendo una actividad que al final es para todos. Bueno, pues son esos ratos. Eh, el hecho de estar, por ejemplo, permanentemente con ellos, en, siendo diferente a una familia a lo mejor tradicional, en la cual los peques van al cole X horas, los papis van a trabajar o hacen otras actividades y están tiempos separados, hace mucho que no lo vivo. Que no, ni lo echo de menos ni nada por el estilo, ¿no? Pero al final sí es cierto que como individuo pues, te terminas echando en falta o buscando esos espacios para ti. Pero al final los buscas y los haces. Entonces, bueno, con la pareja pues al final también es una cuestión de organización y muchas veces de pedirlo. Que a veces uno mismo entra en bucle y está un poco alterado con una cosa y con la otra y al final no sabes qué te pasa, estás alterado y necesitas un rato y digo, pues a lo mejor sí, pues ya está. Y a otra cosa. Entonces, bueno, eh, es así. Es importante. También digo que a lo mejor no es para todo el mundo. Entiendo que hay mucha gente, sean hombres o mujeres, que necesitan sus tiempos pues, para desarrollarse, para desconectarse, para desarrollar otra actividad, como puede ser deporte o simplemente leer. Escucho mucha gente a diario, o leo que, ay, hace mucho tiempo que no tengo tiempo para leer, o tiempo para mí, o tiempo no sé qué. Yo creo que al final es una cuestión bueno, si en tus elecciones has elegido una manera de vivir, busca esos huecos, que al final seguramente los podrás encontrar. Entonces, bueno, al final todos son elecciones. Porque además, a mí algo que me interesaba mucho de tu experiencia y de tu testimonio era esas fotos que veo, ¿no? En que estás arreglando el motor de la furgo con los chavales, o que estás, no sé, haciendo algo en el campo con los chavales. Ujú. Y bueno, al menos bajo mi experiencia, también conozco muchos papás que lo hacen, muchos no, pero conozco algunos papás que lo hacen y que lo hacen además súper bien. Súper bien en el sentido de que lo hacen con mucha entrega, lo hacen con mucho cariño, lo hacen con mucha paciencia, pero al menos bajo mi experiencia, creo que está más generalizada la figura del hombre o del padre como más distante, como esto son cosas de mayores. ¿Cómo vives tú eso? No sé si es que es como a mí me viene que hace falta un extra de paciencia o de, no sé, de amor, Ujú. de, para enseñar, de una planta para estar ahí acompañando, porque veo que hay padres que se ponen nerviosos, ¿no? Más que nada en esas situaciones. Nosotros, desde que la pequeña tenía 1 año y medio, hemos hecho jabón de sosa con ellos. Y primero a mi pareja le surgió el no, que es peligroso. Y dije, tranquilo, ellos van a saber cuando puedes decir, ahora sí, y van a escucharte cuando Claro, puedes decir, bueno, no. ¿Por qué? Porque yo estaba más tiempo con ellos y les conocía. Pero bueno, él claro, tuvo esa capacidad de decir, de confianza y todo fluyó y a partir de ahí han hecho jabón de sosa con nosotros siempre, ¿no? Por no decir las herramientas y tal, pero también sí que hay veces que lo que más veo es que como que aparece la crispación, ¿no? El miedo. ¿Cómo vives tú eso? Y no sé, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Qué nos puedes aportar de esas experiencias? Incluso hay veces que se me ha roto la furgo y los nervios, ¿no? De estoy tirado en claro. una carretera o cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo vives esas experiencias? Bueno, yo creo que al final es una mezcla entre la mochila que llevas tú de toda tu vida, con tus vivencias y con tus carencias, con todo, y en el cómo afrontas al final luego el día a día, ¿no?
para mí estar con ellos, en el caso que comentas, por ejemplo, de que estamos, pues yo qué sé, haciendo un mantenimiento en la furgo, arreglando algo y tal, casi siempre, como es algo anómalo, no sucede todos los días, pues ellos están allí a ver qué pasa, ¿no? Oye, papá, ¿y esto qué da? Igual, bueno. Quizás por mi trayectoria, porque me gusta explicar, porque a lo mejor, no sé, mis dos padres eran profes, lo mismo algo se me quedó. Y realmente también por mi trabajo, pues tengo bastante paciencia con mis clientes porque no todo el mundo tiene pues los mismos conocimientos o el mismo ritmo y tal, entonces bueno, pues terminas adaptándote. Pues esa misma manera de trabajar es al final la quieres con todo el mundo y entre ellos pues los peques. Entonces, en cuanto a lo mejor a lo que comentas de tener así un poco ese apuro inicial de cómo van a hacer esto o lo que sea, ¿no? O es un motor, hay que tener cuidado porque, qué sé yo, por lo que sea, ¿no? Desde siempre, desde que eran bebés prácticamente, sin que hablaran, siempre le decíamos las cosas hablándole normal. Y le decíamos, cuidado que esto quema. Con cada edad, con cada nivel de conocimiento se lo explicábamos de una manera diferente, pero el objetivo era el mismo. Pues ten cuidado, o mira esto así, porque te vas a hacer daño, au, pupa, lo que sea. Cuando a medida que van creciendo, ya te entienden. Y en general, por lo menos los míos no son kamikazes, con lo cual eso pues te quita un gran, un gran peso de encima en el cual, los apuros, esto de decir, ostras, un momento, ¿no? Pero sí es verdad que en un principio a lo mejor pues hay algo que tú controlas, sabes que puede ser peligroso decir, oye, a ver, si vas a estar aquí, la cosa es que pues esto ahora mismo está muy caliente, no podéis estar pendientes de meter las manos sin saber a dónde va y en fin. Y en general en ese sentido nunca he tenido problema. Es cierto que otras veces, en cuanto a ese otro ejemplo que comentabas, ¿no? Una avería en carretera. Ostras, pues al final a mí la cabeza me empieza a ir y es un plan, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y es diagnóstico. Pues a lo mejor no tengo la cabeza para ello en ese momento y entonces tengo que decir, mira, ahora no puedo. Tengo que pensar o tengo que revisar esto y aquello, luego te lo cuento o ver si tal. Pero es verdad que al rato te das cuenta que ellos también quieren colaborar. Entonces dices, bueno, vale, pásame la linterna, pásame esta herramienta, pásame el no sé qué. Al final, a lo mejor hay cosas que no te hacen falta, pero ellos también se sienten que están ayudando, que están ahí, que están útiles y tal. Y de alguna manera, pues al final es una manera de involucrarles, ¿no? Y tú también te sientes tranquilo, ¿no? Hay otras veces que no, que a lo mejor he estado, pues yo qué sé, más nervioso y he tendido a excluir y decir, no, ahora no puedo, lo tengo que hacer yo solo y luego ya vemos, ¿no? Bueno, pues así. Eh, no sé, Ujú. ¿qué más Claro, sí, contar? sí, nosotros también lo hemos vivido así, ¿no? Al fin y al cabo, como comentabas, somos personas, cada uno traemos nuestra mochila, Claro, y, pero es cierto también que, bueno, pues que tú vas desarrollando ciertas habilidades y ellos también escuchan. Yo igual digo, o sea, vivo lo mismo que tú. No sé por qué razón, si porque también les hemos explicado desde el principio todas las cosas o porque ellos no son kamikazes, para mí está relacionado. Pero el caso es que, el caso es que igual han manejado siempre herramientas, es que han hecho de todo, ¿no? Hasta obra en casa y claro. no ha habido ningún accidente, siempre obviamente informando de los riesgos. Exacto. Al principio, hombre, pues dependiendo de la edad que la que tuvieran, pues le dejas acceder a un punto o a otro, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros siempre le hemos explicado todo. Mira, esto sirve para esto está así, funciona de esta manera, pero si lo utilizas de esta otra, pues te puedes hacer daño. Necesitas además ponerte unos guantes y no sé qué. Entonces, al final, de alguna manera, ellos durante mucho tiempo están copiando. Somos referentes para ellos. Entonces, como si haces las cosas de una manera, ellos también van adquiriendo esa manera de hacerlo, que luego con el tiempo la pueden variar y pueden adoptar la suya propia, pero de alguna manera en ese sentido también van empapándose. Y bueno. Ujú. Y pues sí. Y has comentado antes que como que, bueno, parte del inicio de vuestra trayectoria comenzó en esa escuela o en ese proyecto educativo al que iniciasteis Ujú. y que de allí también sacasteis muchas cosas. ¿Qué empezó a despertarse primero en ti? ¿La parte mental, desde la razón? ¿Tu parte de conexión más, empezaste a sentir cosas diferentes? ¿A mirar
sea, a mirar, a ver las cosas, las escenas, los momentos, todo esto, ¿no? Que comentas también de un momento de estrés o un momento en el que sí que puedo atender. Fue más desde primero desde lo mental, desde el tengo que, sería bueno, o empezaste a sentir otro tipo de cosas y fuiste aplicándolo. ¿Cómo empezó esa paternidad desde otro lugar a ir despertando o desplegándose? A mí me vino más de dentro. Yo soy más sensitivo que racional, en ese sentido, en el emocional sobre todo. Entonces, claro, cuando llegamos a este proyecto, al principio para nosotros prácticamente todo lo que pasaba allí era desconocido. Lo que sí podíamos percibir era mm, un trato hacia los niños muy respetuoso y tratándose de iguales. Cosa que no habíamos visto hasta entonces. Cuando yo en mi casa, yo era niño y por el hecho de ser niño, pues simplemente era menos en ciertas cosas. Y cuando seas mayor ya lo entenderás. O hasta que no sé qué, pues no lo podrás hacer. Y entonces, bueno, pues te da rabia lo que sea, pero bueno, así es la vida. Entonces, cuando entramos en este proyecto, empezamos a ver ese trato desde los acompañantes hacia los niños y decíamos, wow, qué guapo, ¿no? A la semana o el segundo día de estar Roberto allí, que no hablaba con ningún adulto que no fuéramos, ni Carla ni yo, ni el abuelo materno, no más adultos, ¿eh? Y hablamos de 3 años. A los 2 días de estar allí, creo recordar que fue, le habló a un adulto que no conocía. Y fue Wow. como, "Buah, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y cómo es esto?". Hasta que empiezas a entender y a ver. Y eran cosas tan sencillas como que, bueno, un niño tiene una altura y un adulto tiene otra. El adulto se bajaba y se ponía a la misma altura. Somos iguales, hablamos desde la misma altura. Eso fue como un detalle al principio que pasó desapercibido, pero luego lo entendía y decía, pues tiene su sentido. Y luego, pues él simplemente, el hablar desde un punto que era libre de juicio. Que eso en nuestra sociedad está, yo no sé, arraigado hasta el tubo de tan. Y entonces, como dices, vale, guay. Y dices tú, ¿esto cómo se hace? Porque al principio dices tú, no sé. Eh, en mi caso, yo empecé a sentir al principio fue un relajo porque de alguna manera veíamos que él estaba a gusto en este lugar y que el sitio era propicio a que él se sintiera así y nos quedamos, digo quedamos porque Carla también, fue como soltar el aire y decir, vale, ahora entenderemos cómo funciona esto, pero aquí él está guay. Pues perfecto. Además, él dijo cuando se fue, yo quiero que este sea mi cole. Y dijimos, pues ya está, no hay más que decir. Y entonces, con el tiempo, empezamos a preguntar. Pues le decimos, bueno, vale, era una asociación de padres que se mueve de manera asamblearia, eso también era nuevo para nosotros, donde veníamos de un sistema muy jerarquizado de toda índole, y entonces decía, vale, entonces yo también puedo decidir, y esto cómo se hace, bueno, pues hacemos círculo, hacemos reuniones una vez al mes, da igual. Ostras, y decía, "Uf, que toca reunión, la primera", decías tú, ¿qué se te viene a la mente? Una reunión de vecinos. ¿Una reunión de vecinos? No sé si habrás estado en alguna, pero yo he estado en muchas y he dicho, "Pff, hay de todo". Ostras, llegamos allí, flipamos. No se alzaba una voz, todo el mundo se escuchaba, se esperaban los tiempos. Oye, a lo mejor estamos en desacuerdo en este punto, pero el objetivo era ver hasta dónde llegábamos, ahí nos encontrábamos, porque al final era la idea y el proyecto común. Y era para los niños, decías tú. ¡Wow! Entonces decías tú, un montón de aprendizaje de golpe para todos los niveles. Pero llegó un punto en que dijimos, a ver, cuando ya entiendes el concepto, ¿no? Dices, yo le estoy dando unas oportunidades a mi hijo para que él se desarrolle a su ritmo, con un montón de respeto, en un entorno seguro en el que él pueda desarrollarse tranquilamente. ¿Y yo qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces cuando te empiezas a plantear un montón de cosas, ¿por qué yo no hago lo mismo? ¿Por qué no hay consecuencia? Porque al final esto será una burbuja. Esto pasa aquí, pero luego fuera de aquí es lo que seamos nosotros y lo que hay en el entorno, en la calle y tal. Y dices, vale, pues no, yo también quiero estar ahí dentro, ¿no? Pero integrarlo. Y entonces, bueno, empezamos a entender cosas, a cambiarlas y a ver las partes positivas que tenía y a integrarlas en nosotros.
Y fue cuando empezamos a darle vueltas a un cambio a gran escala en el estilo de vida. Y entonces ahí influyen muchas cosas. Pero a tu pregunta inicial, a mí me vino de dentro, no fue una cosa racional de decir, y esto así o esto así, no. Llegó después las preguntas. Pero el sentirte de una manera y también al interactuar con los otros adultos, incluso con otros niños más mayores que había allí, que te daban 10 vueltas con cosas que para ti era una tara, decías tú, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero dices tú, pero aquí uno puede evolucionar, porque es un entorno seguro también. Este, esta escuelita en concreto era un espacio para familias. Las familias eran bienvenidas. Entonces, y luego había talleres para familias, o sea, era un aprendizaje grupal en ese sentido, con un sentimiento de tribu y, en fin, creemos que, bueno, un montón de cosas positivas. Y fue el detonante, fue el principal detonante para nosotros para hacer todo este cambio. Hace ya La verdad es casi que 4. suena, es súper bonito, ¿no? Porque efectivamente cuando te encuentras un entorno así, para mí yo siempre lo comparo con una tierra fértil. Ujú. Eh, Nosotros hacemos unschooling y igual, ¿no? Te preguntan la gente. Entiendo, bueno, entiendo que os dijeron que era como que sería imposible vuestro sueño, ¿no? Que mucha gente os dijo que era imposible. Si te digo la verdad, suelo escuchar muy poco a la gente. Quiero decir, busco más lo que quiero y luego como familia también y no nos dejamos llevar demasiado por lo que digan o por lo que crean que... Porque al final es lo que tú quieras hacer. Entonces, bueno, que te advierten, oye, mira, que por este camino yo ya he ido y esto, bueno, es tu vivencia, es tu manera de verlo, vale, lo tendré en cuenta, pero a lo mejor tengo que transitarlo y darme cuenta yo también que a lo mejor no era lo que yo creía, o al contrario, en fin, son decisiones una detrás de otra. Claro. La verdad es que sí, pero bueno, sí que es verdad que se nota mucho la diferencia cuando estás rodeado de eso, de una tierra fértil, es Sí, tremendo, es tremendo. Yo también coincido en nosotros, que, dime, sí. dime. No, no, te quería comentar eso, que el punto importante fue el tener ese entorno de apoyo. Y creemos que además a día de hoy sigue siendo súper importante para todo el mundo, en cualquier ámbito de la vida. Entonces, claro, en un caso como el que nosotros estábamos dando ya pasos, que era para hacer un cambio de vida, donde la educación de los niños pues se tiene como muy en foco también, y para mucha gente, como tú decías, pues te dirán, oye, y esto, pues a lo mejor te estás equivocando, no sé qué, ¿no? Para nosotros fue un punto muy importante el tener ese apoyo de otras familias y de tener a alguien con el que hablar de tú a tú y entendernos de lo que nos está pasando cuando tienes esos cambios. Y no, pues, de hablar de cosas que, pues, como cuando entramos, que llegamos allí y dices, vale, esto está muy bien, pero aquí no hay clases, no hay materias, no hay tal. Y cuando vaya a la universidad, esa pregunta es impepinable, cae al principio siempre. Y dices tú, joder, pues no quedan años para eso, ¿no? Entonces, hay un proceso en el que tú evolucionas, te das cuenta de unas cosas y otras, y al final dirás, bueno, cuando tenga que llegar, llegará, ¿no? Que hay que ir a lo mejor haciendo ciertos pasos. Sí, no, pues depende también de las expectativas de cada adulto y de tus preferencias, es lo que tú quieras que tus hijos también tengan sí o sí. El abanico es tan amplio que al final, bueno, y como decía antes, no hay que juzgar nada. Cada uno lo hará de la mejor manera que crea y con las convicciones que tenga. Así que ya está, no hay más. Ya te digo. ¿Y cómo cuesta esto a veces, no? Porque está, bajo mi punto de vista, los miedos y los juicios están tan integrados en todos los lugares que, Sí, que a veces yo soy también muy de no escuchar, pero llegan. O sea, no escuchar, llegan. los oigo, no los llevo a mi vida, pero los Exacto. miedos y los juicios no paran de llegar, ¿no?
Y en realidad, bajo mi punto de vista, se pierde mucho con esto, ¿no? Porque fíjate tú el proceso tan bonito que habéis vivido y tan expansivo, sobre todo. Bueno, bonito no deja de ser un juicio, es bonito para mí, pero Bueno, expansivo es un hecho que vosotros partíais de un sí. punto y habéis llegado a otro. Y, y claro, son todo experiencias que habéis vivido en el camino, que como decías, Mm, habéis ido eligiendo y decidiendo una a una para llegar a donde estáis ahora mismo, ¿no? ujú. Pero claro, bajo mi punto de vista, si quitas eso, para mí te pierdes muchas cosas, ¿no? Que quizás también estoy en otro lugar porque pienso así, pero es lo que me viene, ¿no? Que te pierdes mucho con el miedo. Sin duda, sin duda. Pero bueno, es una de las características del ser humano y en cada uno está el querer traspasarlos. Si hay algo detrás de ese miedo que realmente te llama la atención, o simplemente quedarte en un círculo en el cual tú te sientas confortable y sigues haciendo tu vida nutriéndote de otras cosas, a las cuales pues te dan la vida, ¿no? Al final. Ahora, quería comentar igualmente a lo que comentabas antes de esos miedos que llegan, que hay un punto, me parece interesante comentarlo, que es el cuando quizás te dejan de afectar, es cuando entiendes que esos miedos son el espejo de esas personas. Es algo que ven en ti, que de alguna manera a ellos les da ese miedo, que tú a lo mejor lo tienes superado o no, pero lo que te suele llegar en general con las críticas, los juicios y los miedos proyectados son un espejo. Cuando entiendes eso, yo creo que te quitas mucho, te liberas mucho y al final sigues tu vida. Y no es que no Sí, escuches, pero sí es verdad que no dejas que te influya toda eso es. esa- eso que te llega. Pues la verdad es que me encanta. Me has roto todas las preguntas que tenía para hacerte. No me digas. No porque me las hayan respondido ya, sino porque creo que no caben. Bueno, Eh, sí que bueno, de hecho de hace un rato ya voy preguntándote lo que me está viniendo. Creo que es mucho más rico. Además eso, espontaneidad. me gusta tener unas preguntas base, pero luego también la experiencia me ha llevado a ver que a veces las personas no están ahí, sino un paso hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y me gusta recoger en realidad como la esencia de lo que cada uno tenéis para traer. No, no llevaros a donde yo había pensado, sino Bueno, está bien sacar también. el extracto verdadero que hay ahí. Bueno, también Eh, te diré que yo venía a la entrevista y me decía Carla, bueno, tú sabes a lo que vas y tal, y yo, "No, yo voy a ciegas, le hago la coña, ¿no? Pero bueno, sabía un poco de lo que vamos a comentar, pero es lo que dices, al final también la conversación coge otros derroteros y la vas conduciendo o te vas dejando llevar y está bien también. sí. Sí que eh, uy, me gustaría preguntarte, Ujú. eh, es como, mm, ¿qué crees? O sea, ¿qué comentarías, no? Es que claro, ves, es que ya con lo que me has dicho, Bueno, bueno, como, dímela. qué mensaje darías, si es que se puede, a familias, ¿no? A ver, yo estoy muy en tu línea, ¿no? Yo, igual, hace muchos años, yo creo que cuando entras te sales tanto de la línea marcada, son muchas las preguntas que te vienen, a veces por eso te preguntaba, ¿no? ¿Lo has atendido desde la mente o desde el Ujú. sentir? ¿Has hecho primero y luego has reflexionado? Pero yo creo que al final casi todos, por lo que voy conociendo, casi todos vamos por un sendero similar, ¿no? Y, ver los miedos desde otra perspectiva, sentirlos sobre todo, ¿no? Sentirlos desde otro lugar, el tema de los juicios también, es que acaba siendo todo tan relativo y tan personal que justo lo que yo te iba a Claro, preguntar, que es como una especie de consejo, de mensaje, pero sí que también, por otro lado, yo personalmente pienso y es un poco por lo que hago todo esto desde hace unos años, sí que creo, como te decía al principio, que
aquellas personas que han compartido antes que yo también, o que comparten todavía, también me inspiran. También Ujú, veo en otros ese espejo que tú decías, que a mí hay unos que conmigo vibran y otros que no. ujú, Y sí que soy partidaria de que ese compartir puede despertar mm, otros sentires, que nos lleven a otras conciencias y a tomar otras decisiones. Entonces, desde ese lugar, ¿qué te nace decir a los padres, ¿no? A padres que están ahora mismo, no tienen por qué, yo siempre digo, no tienen por qué estar comenzando en su paternidad, porque pueden tener un hijo ujú. con 18 años y de repente empezar a conectar también con cosas. Desde tu experiencia, desde lo que te apetece, ¿qué te apetecería compartir? Como, no sé si aconsejar es la palabra, pero compartir con padres, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Bueno, al final sería un mensaje para todos, padres, madres, en fin. Em, que se escuchen. Ese es un punto importante, porque de alguna manera vivimos en una sociedad en la cual parece que la línea está muy marcada. Todos conocemos mucha gente que hace A, B y C como la vida es. Pues tienes un curro, estudias, tienes niños, tienes un coche, te compras una casa, lo que sea, que puede ser una línea, como puede haber tantas otras, ¿no? Pero en el fondo es si realmente lo que quieres es ser feliz, eh, es escucharse y de alguna manera trabajar en esa línea en la cual un cambio, si hay cosas con las que no estás de acuerdo con cómo es tu vida, sean posibles. Y creo que es ahí el dato y el punto. Al final es un trabajo personal muy grande, con uno mismo. No es con nadie más. Al final es así. Entonces es una cuestión de, independientemente de cómo sea cada uno, coger lo que quieres y desechar lo que no. Al final es una cuestión de una mezcla de, no sé, de valor y de afrontar cosas, ¿no? En la vida, como con cualquier otro aspecto, sea el laboral, cuando uno pues se dispone a decir, ostras, pues que yo quiero mejorar en mi mundo laboral, ¿qué tengo que hacer? Pues te haces un planteamiento, te buscas una estrategia, buscas, pues igual, pero para uno. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Pues mira, quiero cambiar esto. ¿Y cómo lo hago? Pues te informas, preguntas, buscas un entorno que sea afín, en el cual puedas nutrirte, en el cual te sientas cada vez más a gusto y en el que tú te puedas soltar, porque muchas veces, dependiendo de cómo sea cada uno, puedes hablar más o menos. Yo en general soy de hablar poco, yo topa adentro, pero cada vez mi trabajo me hace hablar más y hablar de lo que siento, de lo que quiero, de lo que no quiero, en fin. Y creo que al final va por ahí. Y como consejo, recomendación, a lo mejor lo que tú decías, pues intentar dejar las expectativas a un lado. Las expectativas creo que hacen mucho daño cuando están descompensadas, cuando lo que uno quiere dista mucho de donde realmente se siente. El anhelo al conseguir algo o al querer estar en un punto en el que dista mucho, no quiere decir que lo abandones o que te sientas mal, sino que a lo mejor te queda más tramo por recorrer en tu tránsito a eso que quieres conseguir. Pero que la expectativa de querer llegar ahí no te frustre ni te marque si por lo que sea consideras que no llegas, o que no vas a llegar, o que cuando llegas, pues resulta que era una mierda. Quiero decir, todo es un aprendizaje, todo es un proceso, y que lo que vives por el camino, al final es un bagaje que vas a incorporar, quieras o no, al resto de cosas en tu vida. Entonces, bueno, al final es eso, prestar atención a ciertas cosas, detalles que te van nutriendo, con las que tú te sientes bien y que hay ciertos mecanismos que van a ir cambiando, que vas a ir cambiando y que de alguna manera puedes ir incorporando a otras cosas en tu propia vida. Como resumen, escucharse y no fustigarse. Creo que Mereces, puede ser... claro.
Pues esto me lleva atrás, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero a mí me viene el cuánto miedo da escucharse, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, excepto en una cosa. Ujú, Eh, Desarrollo profesional, ¿no? Yo creo que el desarrollo profesional nos resulta muy cómodo porque es donde hemos desarrollado nuestras habilidades, ¿no? De nuestros roles. Es como que conocemos el terreno es un y punto fuerte, sí. sí, sí que tiene mucha parte de desarrollo personal, pero como que, pues, si ya te vas como un plano más alto, ¿no? Pero así de algo más mediocre, algo más que no nos pongamos una meta demasiado alta, es como que nos resulta más o menos cómodo a todos. Pero cuando tocas Ujú, el tema del desarrollo personal, yo creo que ahí ya como que pica más, ¿no? Da más miedo. Siento que en regla general hay muchas más cosas que frenan a mucha más gente. ujú, Y, o sea, yo sin duda no concibo la vida así, pero me parece que hay que ser, como tú decías, ¿no? Valiente para querer mirarse en ese espejo y que no todos los padres están dispuestos a hacerlo. Um, Muchas veces ujú. nos sentimos muy cómodos, más cómodos bueno, posicionándonos en nuestro adultocentrismo, estando ahí en eso que nos protege, como decías antes, ¿no? Tú haces esto o haces lo otro porque quiero y punto. Y que el escucharse me parece tremendo, ¿eh? Maravilloso. Un poco por ahí iba lo que, por eso te hacía esa pregunta, porque Ujú. creo que es una pregunta como que tirada a Diana, ¿no? Que es como atrevido, es que duele a veces se escucha. La vida duele y es así. Claro, pero Entonces, mucha gente pasa por la vida como anestesiada. totalmente, totalmente. Y yo lo puedo entender, y lo puedo entender, porque las circunstancias de la vida de cada individuo son súper variopintas y en cuanto juntas dos o tres cosas, y dependiendo de cómo sea cada persona, por supervivencia se va a anestesiar. Y cosas como, pues eso, el desarrollarte personalmente, pues a lo mejor es que necesitas varios apoyos y una ayuda en la que tú puedas a lo mejor, si quieres, ojo, si quieres, sentirte mejor. A lo mejor tus condiciones de vida no van a cambiar, pero como tú te sientas a lo mejor sí. Ese es el trabajo personal al que yo me refiero. Al final que uno se sienta bien con quien es y con quien está. Por lo menos algo más, si no lo estás, ¿no? Van por ahí los tiros. Em, si ya quieres hacer cambios más grandes en tu vida, creo que esa base debería estar. Si no, te va a costar más. Y entonces volvemos a pues eso, el quiero llegar hasta allí pero no llego, o estoy muy lejos, o expectativas, en fin. Entonces, esta vida va muy rápido y hay cosas que necesitan un tiempo. Entonces no podemos esperar tenerlo de hoy para mañana. Y menos cuando se trata de trabajar con uno mismo. Porque esas estructuras que tenemos ya construidas desde que somos pequeñajos hasta que vamos creciendo y esas cosas que no nos gustan, que vamos soterrando, metiendo en ese sótano que tenemos ahí detrás y de vez en cuando abrimos la puerta y vemos, uff, espérate, cierra, cierra. Pues se trata de entrar, es abrir la puerta y entrar al final, ¿no? Pero bueno, pues para eso hay que tener una fuerza, una energía, y entiendo que no todo el mundo la tenga, y también dependerá, habrá que conocerse cada uno y en cada momento de la vida decir, bueno, ahora puedo con esto, pero ayer no podía, por lo que sea. Pero también ese autoconocimiento creo que es enriquecedor para poder seguir avanzando si es lo que quieres. Claro. Y además creo que eso, bueno, pues ese desarrollo personal, esa conexión contigo mismo, esa autoescucha, es inevitable que luego se traduzca hacia los demás, ¿no? Y que se respire también en casa, ¿no? Y que se traspasa a la relación con tu pareja, a la relación con tus hijos y bueno, pues un poquito lo que has comentado que fue el proceso que vivisteis a raíz de la Ujú. escuela. Sí, Y, pero incluso en casa para todos es una cuestión a lo mejor tan simple como verbalizar cosas.
me siento mal. Y no sé por qué, pero hoy me siento mal. Y a lo mejor porque tienes tu familia arropándote y ya te empiezas a sentir mejor, pero yo he tenido que hacer ese cambio en particular. Yo era muy de para adentro, yo me siento mal, no sé qué coño me pasa, pero cada vez me siento peor y además estoy mal con los demás. Y es como, qué rollo. Llega momentos en los que te saturas o ves respuestas en los demás diciendo, ¿qué pasa? Que estás tonto, tío. ¿Qué te pasa, no? Que pues no te das cuenta. Y bueno, también tener ese entorno en el cual es un ¿qué te pasa? Y no un vete para el carajo, porque es que me está ya poniendo la cabeza así, marca mucho la diferencia en que para uno ese clima, ese entorno que hay, sea más propicio a querer mejorarlo o no, o seguir como esté. Bueno, ya te digo, los cambios no son fáciles, por supuesto que no, y, y nunca se terminan. Es así. Lo Tal único cual. es dosificarse Tal cual. y ver hasta dónde quieres llegar o dónde puedes y dar y lo que quieras. Pero poquito a poco. Porque si no, eso, la frustración también muchas veces hace uno tirar los dos escalones para atrás y al final la cabeza te dice otra cosa y vuelven los miedos o las incertidumbres y bah, poquito a poco. O la sensación, acababa de venirme, ¿no? Como la sensación de no llegar, ¿no? Con esas quizás paternidades ideales, esa sensación de, que además esa sensación Uf, la tenemos muy grabada de nuestra infancia, ¿no? Del mismo sistema escolar, ¿no? La sensación hmm. de no llegar, de no dar la talla, ¿no? Entre comillas. Y que, Mira, yo siempre fui un mal estudiante. Para el sistema siempre fui un mal estudiante. Mis dos padres eran profesores, como te decía antes. La presión que yo puedo tener en casa te la puedes imaginar. Y en el cole, pues más. Pero yo nunca me desconecté de mí mismo. A mí había una cosa que si no me entraba, pues no me entraba. No era mi momento o no era la vía y no es que fuera tonto. Porque yo cuando algo me gustaba y tiraba por ahí, si nos vamos a cómo se califica en la educación tradicional, pues llegaba al 10. ¿Por qué? Porque había motivación, porque había interés. Pero de alguna manera, como nunca me desconecté de eso, siempre fui mal estudiante. Siempre repetía, tenía asignaturas, me quedaba de un año para otro, no terminaba cosas y entraba a los ojos de los demás. Nunca terminas nada, nunca. Es que, y el título y el no sé qué. Bueno, pues llegó un momento en el que me di cuenta de decir, vale, yo quiero hacer aquello. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer esto, esto y esto. Vale, perfecto. Pues vamos para allá. Lo que no había hecho en no sé cuántos años, mi madre me decía, ¿y ahora lo vas a hacer? Me matriculé en dos cursos a la vez de cosas que quería hacer para quitármelas de en medio simplemente y hacer otra cosa. Lo saqué. ahí está. Pero esos miedos, esas proyecciones que tenemos por la sociedad, cómo está estructurada y el cómo debe ser un individuo, una familia, una persona, eso marca mucho, claro que marca mucho. Y el salirse de ese tipo de estereotipos es un trabajo. Y insisto, siempre dependerá de cada uno, de la fortaleza que tenga y lo que realmente tengas tú como convicción de lo que quieres ser y lo que no, más allá de lo que digan los demás. Pero entiendo que no, a lo mejor no es para todo el mundo. Pero bueno, vivir lo más feliz posible. Pues estupendo. Pues, y tenía anotada una última cosita, y es, ¿qué crees que una, ahora ya ves, ya el término paternidad se me queda un poco corto, una forma de vivir así, en este caso voy a decirlo porque estamos en un tema de la paternidad, pero una Ujú. manera ¿qué crees que tu paternidad, quizás mejor así, puede aportar a este mundo? ¿Crees que puede significar, no sé, crees que sumando paternidades así podemos llegar a cambiar nuestra familia y nuestra sociedad? ¿Qué crees que puede aportarnos? Sin duda, estoy convencido. El cambio desde siempre está en la siguiente generación. Es una nueva oportunidad para hacer cambios. Porque de alguna manera es más fácil que una persona inmadura, como son los niños,
vayan creciendo con un entorno seguro en el que se les escucha, en el que se les quiere, en el que ellos son capaces de decidir desde pequeños qué quieren y qué no, y en los que cuando llegan a una edad en la que se les considera adultos legalmente, ellos serán personas seguras de sí mismas. Tendrán sus miedos, tendrán sus temores y lo que sea, pero sabrán quiénes son. ¿Cuántos adultos conocemos que no saben quiénes son a día de hoy? ¿A dónde van? Y con una mochila cada vez más grande de temores y de cosas. Ojalá hubiera tenido yo la oportunidad, ¿no? De criarme en un entorno así de tranquilo, ¿no? De seguro, en el cual tú te puedas desarrollar sin juicios y tal. No creo que sea una utopía y no creo que sea algo súper complicado. Tan solo hay que tener la convicción de que el cambio está en los niños. Son ellos quien van a heredar este mundo y de alguna manera el que ellos sean conscientes con una sensibilidad ante todo lo que les rodea, que sea respetuosa para el resto, creo que es fundamental. Yo crecí, por ejemplo, con el amor a la naturaleza, me lo transmitió mi padre. Fue algo que en mí caló y yo soy una persona que cuando hay un incendio lo paso mal, realmente lo paso mal a nivel emocional. Y bueno, es mi manera de vivirlo y tal. Pero de alguna manera entiendo que en sociedad eh, no es fácil vivir, lo demuestra toda una serie de miles de años en diferentes culturas y de alguna manera siempre creo que prevalece el que si nos tratamos con respeto y entendiéndonos, sabiendo ponernos en el lugar de los demás, podemos conseguir más que pegándonos palos. Así de simple. Entonces, creo fundamental que criar a personas mentalmente sanas y seguras de sí mismas es lo ideal. Pues, Pero para llegar ahí tienes que dar el ejemplo, tienes que serlo, sentirlo, ser. Entonces, ahí es donde está el trabajo personal, si hay cosas a las que tú no te ves, si es lo que quieres. Entonces, bueno. pues sí. Y había una cosita que no sabía si preguntarte o no, por lo mismo, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que están fuera. Pero, Dispara. pero van encajando, van encajando. Porque al final eso, llegamos, más por un lado o por otro, están ahí, que suelen coincidir las cosas. Es si hay una mamá que te está viendo, que está conectada con su crianza, que está sintiendo lo que tú dices, aunque su vida esté más en lo común o menos en lo común, y dice, jo, a mí me gustaría que el padre de mis hijos fuera así, ¿no? Pero Ujú. está alejado. ¿Qué le dirías tú a esa mamá? Bueno, que de alguna manera si en ella hay una fuerza interior que le mueve a hacer las cosas de una manera, pero que en su pareja cree que hay una distancia, al final es una cuestión también de ponerse a hablar, sin juicio. Decir, oye, yo siento que esto lo debo hacer así. Y sé que a lo mejor se va a ver mal, pero es que yo no sé, yo no me siento cómodo haciéndolo de otra manera. Y a lo mejor es el simple hecho no sé poner un ejemplo. El no premiar o no castigar a un niño. Es algo súper extendido, lo hemos vivido, yo lo viví en mi infancia, pero yo no lo hago. Ni premio ni castigo. Simplemente pues la vida se va desarrollando y entonces no porque quieras conseguir algo te vas a forzar, ¿no? Porque sabes que te voy a dar no sé qué, sino que bueno, hay cosas que llegan y otras veces pues no llegan, en la vida es así, ¿no? Pues a lo mejor si esta mamá está convencida de hacerlo así y su pareja, por ejemplo, el padre del niño, pues no, pues a lo mejor es hablar. Lo que pasa es que en esta sociedad no estamos acostumbrados a hablar, no estamos acostumbrados a realmente llegar a acuerdos donde si yo estoy aquí y él está aquí, a ver hasta dónde llegamos, donde ambos nos sintamos cómodos y de alguna manera pues lleguemos a un consenso de alguna manera, ¿no?
claro. También porque, no sé, es un trabajo. Creo que de alguna manera no estamos preparados, no nos educan así tampoco a la hora de crecer, ¿no? Y entonces crecemos con la jerarquía de que cuando eres niño tienes menos derechos por el simple hecho de ser niño. Y cuando eres padre, si llegas al punto de entender que tus hijos no son tu propiedad, sino que son tu responsabilidad, hay un punto de inflexión bastante gordo ahí. Y a la hora de entender cómo criar, ya te van cambiando las cosas. Pero bueno, las actitudes, las relaciones que puedan tener los padres con los hijos, dependen mucho de cada individuo y de su vivencia, pero fundamentalmente de lo que de lo que sienta. Comentabas al principio de la charla que cómo vive un padre la paternidad en una familia, ¿no? Es cierto que creo que son diferentes ciclos, porque cuando un niño nace hay un vínculo súper instintivo con la madre y el padre prácticamente está ahí como quien dice, haciendo recados y todo está bien, vale, pero no se puede pretender tener un vínculo afectivo con un bicho instintivo, porque es un animalillo. Aún no es ni siquiera casi persona, ¿no? Al poco empieza a serlo, pero tengo una anécdota muy curiosa, no de nuestra familia, pero sí de uno de mis primos, que cuando era pequeñito, pues tenía un vínculo muy cercano con su madre y en su casa siempre ha habido mucho respeto, por ejemplo, entre todos. Y hizo un comentario alguna vez, y dice, oye, a la madre, como diciéndole, ¿y ese señor que está ahí, cuándo se va a ir? O algo así, ¿no? Como diciendo, sabía que era su padre, pero le salió a decir eso y fue como una anécdota para toda la vida, ¿no? Para toda la familia, pero fue como, pero es que es así, al principio el vínculo instintivo es así, pero bueno, al tiempo eso va cambiando, el niño ya interactúa, empieza a hablar, de alguna manera creas un vínculo en el que juegas, al principio hay mucho juego desde pequeñito, pero bueno, luego llega la época en la que ya hablan, ya razonan, ya te discuten, ya te empiezan a decir, y ahí es cuando ya, pum, las alertas del bagaje que traemos es cuando empiezan a saltar. Y dices, y este jodido, ahora me pero el problema es tuyo, no es de él. Él está preguntando, a ti te ha saltado una alerta, pero él no tiene la culpa. Ya. El cómo tú reaccionas a cada vez que se plantea la misma situación y tú alzas la voz, o yo qué sé, o le pegas un cachetón, porque cada uno es de una manera, o yo qué sé, pasa siempre lo mismo, al final es cuando dices tú, bueno, él despierta algo en ti que tú nunca a lo mejor terminaste resolviendo o que de alguna manera siempre te causó una incomodidad, pero que estaba ya atenuada. Cuando vamos creciendo, si eso no se presenta, eso queda ahí, soterrado. Pero la paternidad lo que te da es una oportunidad todos los días Ahí está la para valentía, ¿no? Desde mi punto de vista. arreglarte Listo. tú. Lo que has Sí, dicho, esto es mío, ¿no? Que es lo que tiene la tela. es así, es así. Ya, pero Cuando, claro, por eso te decía, ¿no? Yo claro, veo familias, sobre todo en los que es como común, te he dicho antes, yo he estado con papás muy conscientes y en grupos de homeschooling y papás que dices, jo, qué maravilla, ¿no? Qué gusto. Pero lo que te dices, ¿no? Que te quedas mirando porque aprendes también, ¿no? Y además claro, es bonito ver cómo un papá trata así a un peque. Pero es como que el rol más extendido es mamá quizás un poquito más conectada por ese vínculo instintivo y papá un poquito más en lo tradicional, ¿no? Y claro, a la mamá le brotaría que el papá también conectara y a veces hay un poco una distancia entre también esa expectativa, ¿no? Y, y bueno, claro. como Yo creo que ahí entran también otros puntos que es una mezcla entre acuerdos entre el padre y la madre
y cierta equidad en el entorno familiar. Que cada uno coja su rol, pero que de alguna manera, si uno detecta que cada vez que se presenta una situación, en el caso de los padres, pues puede ser más evidente, en la cual no se desarrolla o tiene mucha incomodidad constantemente o tal, pues buscar la manera y decir, bueno, pues a lo mejor, no sé, la madre en este caso, pues se ocupa o ayuda en un momento dado al padre en esas situaciones, pero que al final todo pasa porque tú cambies, si realmente quieres hacerlo. Porque si estás incómodo siempre que el niño te pregunta por, yo qué sé, no se me ocurre ahora, pero vaya, Como al la final rabia es tu... mueve Sí, también. claro, es que ahí entramos ya en todos los términos estos que a mí me crispan, me tal, porque una rabieta, un niño una rabieta, es una rabieta y no le hagas caso, tal. Joder, si es que ya no sabe ni cómo decirte que le hagas caso. Exactamente. O sea, algo no le estás atendiendo. Y a lo mejor es simplemente escucharle. Pero entiendo que muchas veces, sobre todo, pasa que son las peticiones de los niños, que a veces pueden llegar a ser o considerarse exigencias, ¿no? Sostener eso como padres. Eso es lo que muchos, pues a las veces no sostenemos. Porque te he dicho que no y ya está. Y a lo mejor no te tengo una explicación, o a lo mejor no te la quiero dar, o a lo mejor te la doy, pero insiste y ya me estás poniendo hasta aquí. Y es como, ¿qué hago? Entiendo mucha gente pues que ya se satura. Y yo mismo también muchas veces pues llego a días que me saturo un poco. Pero bueno, la cosa está en que... Y no pasa nada, quiero decir, te puedes saturar. Lo que pasa que luego a lo mejor es hacer el ejercicio de llegar y decir, hablarle a ellos y decir, oye, mira, antes te hablé mal. Y lo siento. Luego pasa que, pues, que me sobrepasé y la verdad que no me siento bien cada vez que me pregunta esto. No tengo muy claro por qué o cómo podemos hacer partícipe al niño, es decir, cómo podemos hacer para otra vez. Porque es que cada vez que me preguntas todo esto tanto, 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 pues mira, al final es que no sé qué hacer y me pongo muy nervioso. Pero llegar a ese punto también tiene un trabajo. Claro. Y Entonces, bueno, ahí dependerá de cada uno. qué bonito además cuando lo ves en ellos, ¿no? Yo que mi mayor tiene casi 14 años, como a veces me viene y me dice, no, no, es que papá no tiene capacidad para esto, ¿no? No, no, déjale que, ¿no? Y ven, y yo misma, ¿no? Antes decías que te habías encontrado chavales más mayores en el proyecto educativo, y decías, me da mil vueltas, ¿no? Y a veces digo, ojo, es que no tiene 14 años y yo he empezado a Claro, integrar esto a lo mejor con 30 o 35 y dices, wow, ¿no? Qué ya. bonito es ver que ellos te están devolviendo ya ciertas formas de acompañar. Sí, 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 sin duda. Pero es que influye tanto el cómo se haga en cada individuo, adulto en este caso, que claro, es lo que me preguntabas antes, ¿no? Esa mamá que busca que su pareja pues se implique más o que entienda más cómo ella lo quiere hacer, pues hablar y intentar que sea sin juicio, ¿no? Sin valorar tú no haces esto, o tú lo haces mal, sino simplemente, mira, yo siento esto, yo creo que tengo que hacer esto y no sé cómo hacerlo o cómo lo podemos hacer juntos. Porque a lo mejor es verdad que la otra persona en ese punto dista mucho y entonces dices, pues ¿cómo lo hago? Yo no me quiero tampoco enemistar con el padre ni con mi pareja, ¿no? Pero de alguna manera dices, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque al final lo que no hay que perder el norte es que es para ellos, es para los niños. Y ellos lo ven y lo escuchan y lo sienten todo. Son seres muy instintivos, todavía no tienen llena la mente de complejidades del tipo, lo que hablábamos antes, expectativas, miedos, cosas. Si les ayudamos a crecer sin esas presiones, ellos serán capaces, ellos solos, hola, ellos serán Sí. capaces ellos solos de buscarse a sí mismos, de encontrarse y de sentir sus lugares seguros, pero necesitan ese entorno sí o sí, porque ya lo que hay fuera de casa en general es bastante agresivo. Entonces, y eso está ahí, y no se trata de hacer una burbuja, simplemente de
propiciar que tengan ese entorno tranquilo y seguro en el que crecer y conocerse ellos mismos. Darles las herramientas. Entonces, bueno, a veces no es fácil un padre y una madre que conecten en ese sentir. Pero bueno, Pues qué bonito, sí. David. Me encanta, me ha gustado mucho el tema de la comunicación y pienso que es básico y fundamental, tanto entre adultos como entre niños. Y luego Mm. me quedo con el otro punto del no juicio. Creo que también es Es fundamental. fundamental, lo es, lo es. Porque al final, en el mundo, por lo menos en la sociedad española, es un mundo muy, muy juicioso en todos los niveles. Y de ahí derivan luego otras cosas, como pueden ser eso, las envidias, o los miedos, o las expectativas, o el qué van a pensar de... Y eso no te deja vivir. Eso es una locura, vivir en eso constantemente. Pero bueno, entiendo que eso, que mucha gente que le cuesta salirse de ahí de alguna manera, o por lo menos sentirse mejor para vivir. ¡Hola, perrito! Pues sí, yo creo que me quedo con comunicación, David, que además al principio has empezado insistiendo mucho en la escucha, bueno, mucho. Has nombrado como algo importante la escucha a los niños y dentro de la comunicación encuentro esa escucha. Comunicación y no juicio. Y bueno, me quedo con eso y me parece todo un campo amplio para todo lo que has nombrado, ¿no? La autoescucha, la expectativa, la exigencia y el Sí, reconocimiento de lo que es uno. Me ha encantado. sí. Bueno, me alegro. Me ha encantado, realmente me has hecho estar más aquí que aquí y me ha encantado tu compartir, tu bagaje, tu forma de aceptarlo y vivirlo, ¿no? Como muy... Y seguimos trabajando. Es que no hay otra. Sí, 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 además ellos son tan sabios que nos traen oportunidades una detrás de otra. Además, en ese mismo bastante. evolución que comentabas, ¿no? Aparecen. Y bueno, supongo que vosotros con la añadiduría de el estar también viajando, aparecen añado Eso ya, la costelera no para de girar. De oportunidades. ahí surge todo. Sí, y emociones también, a flor de piel constantemente. Pero Pero qué bueno, bonito es, ¿no? Por otro lado, qué bonito. Yo siempre digo, no sé si mi vida es fácil o no. Sé que es intensa y bonita. No sé si es... intensa sin duda. Fácil es una medida, es una manera de medir que depende de cada uno. Lo que tú quieras que sea fácil, puede ser fácil. Y a la inversa también. Entonces depende de cada uno, al final. Porque son las resistencias que podemos tener en un momento dado, a los cambios, al querer hacer la cosa de una manera o de otra y tal. Y al final pones en la balanza y dices, bueno, ¿qué te aporta? Pelearme esto tanto, tanto, tanto que gano. O ceder, esa es otra de las cosas muchas veces, ¿no? Las discusiones o cuando hay desencuentros, no lo sé. ¿Qué sacas ahí? ¿Qué te aporta? Para bien, para mal. Son muchas cosas al final. Pero bueno, lo básico es ser feliz y estar bien. Intentarlo siempre, cada día. Y si algo no funciona, pues buscar otra manera. Y ya está. Pues sí, pues sí. Pues nada, David, encantada estoy de compartir contigo. Llevamos 1 hora y 10 hablando Bueno, y yo lo dejaría aquí para que no se haga muy largo, pero me quedo con ganas vale, de encontrarnos en el camino y seguir. seguro. Seguro que nos encontraremos.
En Sí, uno sí, de sí. esos, yo me apunto a uno de esos encuentros que hacéis vosotros Vale. y seguir, porque siento que hay de dónde tirar. Sí, seguro. Yo también estoy muy a gusto charlando contigo y la verdad que sí, que muy bien. Y me ha gustado también el enfoque de la entrevista y bueno, esperando ver a los demás papás también que quieren compartir. Y bueno, y que si todo esto que compartimos aquí, que nos das la oportunidad en tu canal, pues hace que otras personas se empoderen un poquito y de alguna manera se animen a hacer cambios en su vida, pues bienvenido sea. Y si son también, pues tienen la idea de querer transmitir eso a sus peques y que crezcan de otra manera, sin duda, eso nos ayudará a todos a que los cambios vayan surgiendo poco a poco, pero yo creo que sí. Pues nada, David, muchísimas gracias por haber estado aquí, por tu disponibilidad y eso, que lleguen muy lejos para que se pueda compartir y expandir, que poco a poco vayamos todos conectándonos un poquito más abajo y menos arriba, que pueda aportar. Que sí sea. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Hasta la Muy bien. próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.